Hey, bienvenidos a Liberpresos. Dani, hoy vamos a hablar de un tema como de costumbre controversial, de un tema que ya tiene una semana, si no me equivoco, o un poquito, una semana más. Semanas ya, sí. ¿Ya tiene semanas? Sí. Bueno, de lo que está. No tiene semanas de estar en boca de todo el mundo, pero sí, ya tiene. De hecho, sí, podríamos decir que tiene cientos o miles de años, pero mediáticamente semana. Bueno, el tema es lo que está pasando entre Israel y Palestina. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están peleando, matando? ¿Qué es qué es lo que se está jugando? Vamos a ponerlo así. Sí, sí, y es un tema demasiado complejo porque, vaya, se debe de analizar desde un punto geopolítico, pero también es muy necesario, a mi consideración, tener contexto teológico de lo que está pasando, porque si no lo analizas también con el contexto teológico, pues vas a batallar bastante para entenderlo. Digo, yo no me considero ningún experto en este tema. Si bien sí tengo varios amigos que son teólogos y que también tienen un grande conocimiento de geopolítica en relación con este tema, pues he tenido muchas pláticas con ellos en estos días. Digo, yo no soy ningún experto, pero vaya, es un tema que también a mí me interesa demasiado, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención, fíjate, en estos últimos días y semanas es que, tú sabes, o sea, sale un tema y al otro día nacen mil expertos del tema, ¿no? O sea, que no existían antes. De alguna manera creo que la sociedad empieza a sentir la necesidad de compartir algún meme o alguna noticia, por lo general súper sesgada, pero pues tratan de buscar este videíto de 3 minutos, 5 minutos, donde te den toda la información de todo lo que está pasando en Israel y Palestina, ¿no? Te den todo un contexto amplio de lo que está pasando y que te digan quién tiene la razón para saber qué es lo que vas a postear en tus redes, ¿no? Y pues, o sea, así no funciona esto. Y luego más con un tema tan complejo como lo es Israel y Palestina, pues, ni de chiste, o sea, vas a hallar un video en YouTube o algún hilo en Twitter o en Facebook o en alguna otra red social que te lo explique incisivamente realmente lo que está pasando con este conflicto, ¿no? Porque, fíjate, estuve viendo mucha información nueva que estaba saliendo. Eh, y había ciertos patrones que me llamaban mucho la atención. Uno de ellos era que, para dar contexto, muchos decían, ¿cuál es el origen de Israel, el conflicto entre Israel y Palestina y demás, ¿no? Un video de 5 o 6 minutos que pues X, no estoy diciendo que no los hagan, ¿verdad? Está bien. Pero me llamaba mucho la atención el hecho de que únicamente se remitían a los años de 1948, que es el año de la independencia de Israel, o unos cuantos años atrás, de los 40 a la fecha. Y de ahí te trataban de decir o te trataban de explicar todo el origen del conflicto. O sea, si era como que no manches. O sea, ¿estás de acuerdo que si únicamente tomas de 1948 a la fecha para explicar el contexto del origen, más bien el origen del conflicto, oye, pues solamente estás mostrando la punta del iceberg, ¿sabes? O sea, realmente está siendo muy, muy limitado en el contexto. Y no digo que no sean mentiras lo que dicen, porque en muchos videos hay información que es real, ¿sabes? O que está comprobado que es real, o que incluso ambas partes coinciden en hechos que han pasado en los últimos años, pero que pues vaya, no puedes sacar conclusiones o tratar de obtener una verdad cuando no estás analizando bien la línea del tiempo. ¿Me explico? O sea, supongamos, si tienes una línea aquí de, ¿qué te gusta? 1000 años, 100 años, lo que quieras. 1000 años, no. Tienes 1000 años y hay un conflicto que duró 1000 años y yo decido reducir la historia y sabes que solo te voy a hablar de los últimos 100 años. Y si bien te puedes decir incluso los hechos reales de lo que sucedió, sin embargo, no puedes sacar tú una conclusión del tema solamente conociendo la historia de los últimos 100 años. ¿Me explico? Cuando estás abandonando los últimos 900 que tienes acá. Que si bien te estoy diciendo, no necesariamente tiene que ser mentira lo que te están diciendo, puede que sea verdad, pero
para tener una mejor comprensión o entendimiento del conflicto, pues sí es necesario irte mucho más atrás en la historia, ¿sabes? Y sí era como un patrón que sí he visto en las publicaciones que se han hecho en estos últimos días, de que más que nada en argumentos pro Palestina, principalmente. Pero Y que, o sea, volviendo al comentario de la historia de los 900 años, por ejemplo, si hablamos así de toda la historia que conlleva el conflicto entre Israel y Palestina, este, lo que, lo que bien se podría saber es que es un conflicto, vamos a ponerlo así, vamos a llamarlo religioso. Es un conflicto muchas veces, lo que se está peleando va más allá de lo que muchas personas podrían entender. En ese punto, ¿verdad? Pero hay otros puntos también muy importantes que se están tomando claro, en cuenta. Pero lo más importante ahí es que en cierto punto de la información, este, Israel, a lo que empieza a reclamar Israel de su territorio, o de los derechos que le dieron a Israel para reclamar partes del territorio donde se está haciendo todo este conflicto, o donde se empezó Israel, vamos a ponerlo así, a instalar en esa parte del territorio. Y es que hay una carta muy precisa, unos documentos donde Israel podría y sigue pudiendo reclamar esas partes de esos territorios. ¿Por qué? Por la historia que lo respalda. A lo que yo voy, cuando tú comentas de los 900, vamos a poner 900 años, o de fue un todo. estimado solamente, Ajá, un no, estimado. no Bueno, estoy diciendo no, que no, no, ese sí, sí, sea sí. el número Sí, no, exacto no, no. del Pero de número toda la exacto. historia, lo que se está peleando es que los judíos están reclamando parte del territorio que según la historia les pertenece. Vamos a ponerlo en contexto. Y que realmente, sí, como tú dices, yo estoy de acuerdo en eso de que si toman nada más de los 40, de 1940 a la fecha, pues es que, pues no, ¿verdad? O sea, hay muchísimo atrás de lo que ha estado sucediendo. Pero de cómo comenzó el conflicto ahorita, de lo más fuerte, vamos a ponerlo así, de cómo comenzó ya como tal la guerra, vamos a ponerlo así entre comillas. ¿Qué fue lo que desencadenó que se empezaran a atacar unos a los otros? ¿Cómo empezó el conflicto realmente tan fuerte? Porque el conflicto siempre ha estado, pero ¿qué fue lo que desató que ahora sí ya se dieran con todo? Ah, pensé que le ibas a decir Ah, tú. no, no, sí, no, yo te pregunto. Yo te pregunto. Ah, ok. Pues es que, bueno, al menos por lo que he visto, no hay como que, o sea, una causa, ¿sabes? Realmente aceptada de que sabes que sucedió tal cual por esto. O sea, más allá del origen general del conflicto, sino de esto que acaba de suceder en las últimas semanas, pues no hay como que una causa aceptada, generalmente. Supe, o sea, hasta donde sé que fueron como que una serie de conflictos internos ahí pequeños, ¿no? Inició como que la bolita de nieve a crecer, a crecer, a crecer, hasta que ya de repente ya empezamos a escuchar de que bombardeos y demás, ¿no? Que fue cuando pues ya todos pusimos atención de qué está pasando, ¿no? Ah, pero fíjate, tengo que traer al tema a una persona. Es necesario porque fíjate, desde enero, el 20 de enero del presente año, ya muchas personas venían hablando de que esto iba a pasar. ¿Por qué menciono el 20 de enero? El 20 de enero es cuando entra Joe Biden a la Casa Blanca, ¿sí? Entonces, obviamente muchas personas cuando supieron, o se dio la noticia de que sabes que Joe Biden va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos, obviamente un tema que salió eh, a relucir pues fue Israel, ¿no? Porque como sabemos Donald Trump fue un presidente muy partidario de Israel, abiertamente, y más allá de eso, pues digo, fue un presidente que hizo historia porque desde hace décadas un presidente de Estados Unidos no creaba un conflicto, no estaba en conflicto, o sea, desde hace un montonal de años Estados Unidos no estaba en guerra, o no estaba participando en conflictos, regionales, y es algo que pasó durante la administración de Trump. Y aparte que generó varios acuerdos y tratados internacionales en Medio Oriente, o sea que también es algo histórico y por lo cual de hecho pues fue nominado al Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y,
¿Y por qué hago referencia a Biden? Digo, si bien pues los demócratas mantienen una postura distinta a lo que comúnmente persiguen los republicanos, ¿no? Que son más como pro Israel, los demócratas son neutros entre comillas, porque pues finalmente se deja ver, ¿no? Ahí el lado, pero vaya, Donald Trump era alguien que pudo mantener la paz durante 4 años en Medio Oriente. Obviamente pueden ser muy debatibles las estrategias, ¿no? De que, oye, pero pues era bajo amenazas, o sea, era porque Trump los iba a reventar si hacían algo o demás. O sea, eso es cuestionable y entiendo y puede ser muy debatible, la verdad. Pero pues, te guste o no, mantuvo la paz 4 años, ¿sabes? O sea, porque cualquiera de ellos sabía que si se le ocurría iniciar la guerra, Trump iba a meter toda la mano ahí, ¿sabes? O sea, iba a reventar a más de uno. Entonces, digo, es cuestionable, o sea, como quiera si era correcto o no la manera en que se estaba manteniendo la paz, pero había paz, ¿no? Y pues entra Joe Biden ahora a la presidencia, decide no intervenir, ¿no? Quizás como Trump lo hacía. Entonces, al ver una figura, una persona al mando como él, que pues básicamente les abrió la puerta a dense en la torre y yo no me voy a meter, ¿sabes? O sea, ya era algo que se estaba hablando, ya se venía hablando, te digo, desde que se supo que pues, Trump no ganó la elección. Era un tema que definitivamente influyó, ¿no? Influyó, o sea, te lo firmó donde quieres que si Trump fuera presidente hoy, este conflicto no se hubiera armado. Y que algo muy polémico, fíjate que también dio vuelta al mundo, fue que Estados Unidos financió a la región de Palestina, no sé si fueron como 200 y algo millones de dólares para armamento y demás. Sí. Y luego cuando empiezan los conflictos y demás, después financian a Israel no sé con cuántos otros millones y al último Estados Unidos termina teniendo un saldo positivo, por la venta pues de armamento y por el apoyo económico que le dio a las dos partes, ¿sabes? O sea, que la verdad no quisiera hacer una crítica para el pueblo estadounidense porque es un pueblo grande y creo que tenemos mucho que admirarles, pero sí es una crítica directa al actual gobierno, porque sí se vio un claro juego ahí pues sí se vio la oportunidad de ganar la neta. O sea, porque al final de cuentas apoyaste a ambos económicamente, les vendiste armamento, finalmente pues tú ganaste una millonada con todo este conflicto, no tuviste que intervenir para nada, que digo, sigue vigente el conflicto, ¿no? O sea, quizás lo que estamos hablando hoy va a cambiar mañana o mañana va a pasar algo, ahorita que estamos grabando está pasando algo que pues, no vamos a mencionar, ¿no? Pero sí es todo un tema. Pero evidentemente la salida de Trump era algo que dejó que se avecinara este conflicto, definitivamente. Que de hecho yo no sabía eso de que... ¿Cuándo fue cuando financiaron a Palestina? Si no me equivoco, fue en abril. ¿En abril? Fue el mes pasado, sí. O sea, es reciente, por eso, o sea, la casualidad de que, oye, le das tantos millones y luego posteriormente le das tantos millones al otro y pues ahorita se están dando, ¿no? No, y fíjate, yo creo que eso también tiene, pues me voy a desviar un poquito el tema, pero pues es que Estados Unidos se lo va... ¿Viste cómo sacar negocio? Y deja tú, o sea, el problema más grande que tiene Estados Unidos ahorita es me salgo por otra tangente, pero el problema más grande con el actual gobierno y que también también tiene que ir un poquito atrás, la sobreimpresión de billetes. O sea, ellos imprimieron a lo tonto, o sea, 2 veces, 3 veces lo que tenía que haber. Y eso, cuando empiece a girar todavía, cuando empiece a reactivarse la economía, ¿qué es lo que va a pasar? Una sobreinflación. Entonces, si se hizo estratégicamente, a lo mejor pues me voy a agarrar de ahí para tener ese bonche, pues que no está bien realmente, porque sí, como tú dices, o sea, es ilógico de que, no, pues sí hizo esto este presidente, yo vengo con... Y su postura fue literalmente lo que dijo Joe Biden de, yo soy neutro, ustedes hacen lo que se quieran dar.
y ya, pero pues siendo Israel, siendo Estados Unidos un aliado muy fuerte de Israel, que también Israel tiene con qué, ¿verdad? Que se está dando y se está viendo que Israel sí les está dando gacho. Depende del gobierno en turno qué tan aliado sea de Israel. Bueno, sí, exactamente, sí. No vas a comparar, por ejemplo, lo aliado que era Donald Trump con lo que es Biden. O con lo que era Obama, también Obama no era nada. O sea, Obama le valió un carajo. Pero fíjate que... O sea, digo, no sé por qué nació, o cuál fue el motivo por el cual Estados Unidos, pues hizo todo esto, o más bien, pues el gobierno de Joe Biden fue que hizo todo esto, pero pues evidentemente sí resultó en un gran negocio, ¿sabes? Inevitablemente, pero bueno, el tema no es Estados Unidos, es Israel, ¿no? Y como te comentaba, hay todo un contexto que creo que no se está hablando en el tema de Israel, porque como te comenté, se habla de 1948 a la fecha y te digo, aun y cuando los hechos sean reales, los que estén dando, algunos, no todos, pero algunos sí, pues la historia cambia mucho cuando ya ves lo que pasó atrás de todo esto, ¿no? O sea, y no hablo de 100, 200, 300 años, o sea, incluso podamos hablar de miles de años. O sea, Israel tiene en conflicto miles de años. Pero por ejemplo, después de todo del Antiguo Testamento, o sea, estás hablando después de Abraham, del reinado de la casa de David, del exilio de Babilonia, y demás. Desde entonces, o sea, muchos sucesos históricos que vinieron e impactaron en lo que es el ahora actual conflicto de Israel con Palestina, ¿no? En ese entonces, en la época que acabo de mencionar, pues toda esa región era ampliamente dominada por Israel. Y en ese entonces, fíjate, había regiones vecinas, ¿no? Y entre ellas estaban los filisteos. Filisteo en sí lo que quiere decir la palabra, o viene de invasor. Literal era un nombre que le habían asignado los israelitas a los filisteos. O sea, básicamente estaban diciendo invasor, ¿no? Eres un invasor. Y de filisteo también se deriva la palabra palestino. Es decir, los palestinos invasores. O sea, era un nombre que nació de los mismos israelitas, o sea, para decirles invasores, ¿no? Y llegamos hasta épocas del Imperio Romano. Y bueno, el Imperio Romano pues había conquistado el territorio de Israel, ¿no? Que muchos dicen de que me parece algo pues innegable, ¿no? Porque muchos tratan de decir de que no, pues Israel nunca existió. A ver, si nunca existió, ¿por qué fue conquistada un buen de veces? ¿Sabes? O sea, ¿por qué fue esclavizada bastantes veces? ¿Por qué pasó por tanto? ¿Me explico? O sea, no puedes negar la existencia del pueblo de Israel en ese territorio en épocas anteriores, como en esta que te estoy comentando, con el Imperio Romano. Y que cabe mencionar que Israel siempre luchó porque se le reconociera como nación. O sea, que por eso siempre hubo una lucha constante de que se le reconociera. En las épocas del Imperio Romano, pues el pueblo judío era un pueblo muy conflictivo, porque lo que estaban luchando precisamente era eso, o sea, la liberación del pueblo judío del romano, ¿no? El establecimiento del reino de Israel, de lo que había sido Israel. Y pasa un suceso muy, muy importante. Bueno, antes de decirte esto, cuando los romanos conquistaron el territorio de Israel, los romanos, perdón, había zonas conocidas como Palestina porque precisamente eran las zonas que los judíos, o vaya, le denominaron así a las zonas que estaban conquistadas por los romanos. ¿Sí me explico? Entonces, cuando los romanos llegan a Israel, lo empiezan a denominar como Palestina. Precisamente, pero viene derivado de esto que te acabo de comentar que pasó antes, ¿no? Bueno, pasa un suceso muy, muy importante 70 años después de Cristo, que es la famosa diáspora, ¿no? La diáspora judía, que es pues todo este éxodo del pueblo hebreo, ¿no? Donde los romanos se encargaron básicamente de echar a los judíos de su territorio. O sea, literalmente esa fue la tarea de los romanos en esa época, aventar a los judíos fuera de su territorio.
a donde sea, y por eso puedes ver dispersos un montón de barrios judíos y de gente judía, perdón, a lo largo del mundo. Pero todo comenzó desde 70 años después de Cristo. Y pues que posteriormente el territorio de Israel pues fue conquistado, ¿no? Después de Roma, llega, si no me equivoco, el Imperio Bizantino, posteriormente el Otomano, digo, para no ser larga la historia, de ya ahí nada más me estoy adelantando cientos de años, pero pues, y dentro de esos años pues hay un montón de sucesos, ¿no? Pero llegas hasta el siglo XX, donde el Imperio Otomano es derrotado y pasa todo a manos de Gran Bretaña. En ese entonces, pues, Gran Bretaña, pues, si bien es cierto, recibe este territorio conocido ya como Palestina, pero esto por todo este tema que te comenté del Imperio Romano, ¿no? Que así se les dominó a las partes que habían sido dominadas por el Imperio Romano, pero se las habían denominado, pues, los israelitas mismos, ¿sí? Pero bueno, ya en épocas acá del siglo XX, todavía este conflicto estaba pendiente, ¿no? La entrega de este territorio a quién iba a ser, ¿no? Porque había pueblo musulmán, había pueblo judío, que si bien pues era poco porque, como te digo, habían sido dispersados a lo largo de la tierra, y pues habían sufrido un montón de conquistas, ¿no? Básicamente, digo, esperarías que el pueblo judío hubiera perdido todo tipo de identidad que tenía, ¿no? Hasta el mismo idioma, o sea, que hubiera desaparecido el pueblo judío, o sea, no hay ningún pueblo que haya resistido tanto a lo que resistió el pueblo judío, o sea, realmente, porque, o sea, quien pasó por situaciones similares hoy en día ya no existe. Su idioma ya no existe, la cultura ya no existe. Entonces es algo también muy impresionante de los judíos. Eso sí, de la historia de los judíos se me hace algo muy, muy impresionante o vaya, impactante el hecho que ha sido la única nación, por así decirlo, la única nación que ha sobrevivido a la mayoría de ataques, a la mayoría de las represiones, a lo que se le ha expuesto, es la única que ha sobrevivido. O sea, imagínate, estamos hablando de toda una historia y que el mundo nada más conoce el famoso, los nazis, la famosa historia de los nazis, ¿no? Contra el holocausto. Nada más, pero eso es si tú comparas eso con todo lo que hay detrás, eso es una cosita así comparado con todo lo que ha pasado el pueblo judío, ¿no? No, digo, el holocausto, pues obviamente es un acontecimiento muy bañado, pero como tú dices, o sea, si ves la historia de Israel, pues te das cuenta que han resistido más que eso, ¿no? Entonces, pues, y de hecho, te digo, llegan estos años en los 40, Segunda Guerra Mundial, 1948 y demás. Reino Unido pues decide, ¿sabes qué? Vamos a dividir el territorio, una parte de los musulmanes, unos a los judíos. Ahí es cuando nace el ahora Estado de Israel, ya reconocido, ya independiente, en 1948, ¿no? Y obviamente pues esto produce un gran enojo en el pueblo árabe, ¿no? Eh, Tanto así que en el mismo día, o sea, Israel no tenía ni siquiera un solo día de independencia y ya le habían declarado la guerra, ¿sabes? Que fíjate, aquí es un punto clave, o sea, con todo lo que acabamos de decir, básicamente el conflicto viene por esto, porque algunos creen que Israel no es un estado legítimo, ¿sabes? Sino que llegó y pues tomó el territorio de alguien más, ¿no? Entonces, obviamente, digo, tiene que haber un análisis exhausto porque si tú ves la historia, obviamente, de lo que es del 48 a la fecha, o del 40, de los 30 a la fecha, pues sí podrías decir, oye, pues es cierto, o sea, no manches, o sea, era Palestina, los judíos llegaron y se los dieron y demás, pero a ver, de dónde viene también Palestina atrás? O sea, cómo nació incluso el mismo término, cómo el pueblo judío antes fue desterrado de esa región, explico todo lo que pasó, entonces, sí ves de cierta manera ahí el choque, ¿no? De ideas. Entonces, digo, cuando empieza toda esta descolonización de las potencias europeas, pues es cuando se le cede el territorio a los judíos, que en ese entonces, fíjate, a, tiempo atrás, en ese entonces, eh,
los musulmanes no estaban peleando por una nueva nación. Y eso es un punto muy importante, porque muchos dicen, no, pues ya era Palestina, era otra nación, y que no sé qué. A ver, no siempre se peleó por una nación llamada Palestina. De hecho, lo que se peleaba o el consenso aceptado por la mayoría era que ese territorio pasara a ser parte de lo que es Siria. ¿Sí me explico? Entonces, la idea de una nación nueva como Palestina, pues tal cual no estaba. De hecho, podríamos decir que es relativamente novedosa. Si nos ponemos a estudiar toda la historia de este territorio, pues la idea de una nación tal cual como Palestina es nueva también, porque lo que se quería, lo que se buscaba era que formara parte de Siria este territorio. ¿Por qué? Porque obviamente ser palestino era ser invasor, ¿sí? De donde, como te lo comenté hace rato, o sea, un palestino significaba ser invasor. Ellos no querían ser invasores, querían ser parte de Siria. Entonces, digo, ya hasta hace poco, digo, poco me refiero a muchas décadas, ¿verdad? Pero hasta hace poco es cuando ya entra esta idea de si somos también otra nación independiente, ¿no? De Siria. Pero pues básicamente fue lo que sucedió, ¿no? Y te digo, no llevaba ni siquiera un día Israel como Estado independiente y le declararon la guerra, ¿no? Y entra en conflicto, y lo impresionante es que Israel no solo no perdió, sino acabó con todos ellos, ¿sabes? Y hasta la fecha, de hecho, Israel nunca ha perdido un conflicto militar. Eso es algo muy impresionante. De hecho, puedes hasta hablar de la guerra, la famosa guerra de los 6 días, ¿no? Donde un montón de naciones árabes se juntaron para acabar con Israel. O sea, imagínate, todas esas naciones se estima que juntaban un total de población de unos 130 millones. O sea, imagínate, México tiene 125 millones, ¿no? 126, bueno, más o menos. Ponle que fuera todo México versus, hace rato lo estaba checando, Jalisco tiene como 8 y algo, 8 millones y algo el estado de Jalisco. Entonces imagínate que fuera todo México versus Jalisco. Y añádele otro estado porque ya le estoy quitando parte de la población de Jalisco a México, ¿no? O sea, añádele más población a México todavía y checa ahí a Jalisco, ¿no? Haz de cuenta si era la guerra, ¿no? Y Israel en 6 días acabó con todos. Y vaya que en ese entonces no tenía la tecnología que tiene hoy en día, porque digo, hoy con el conflicto que está pasando, pues podemos ver, digo, todo el avance tecnológico que ha tenido Israel y cómo lo ha implementado en el área armamentista, ¿no? En cuanto llegaron los ataques a zona de Israel, se activó este famoso domo de hierro, ¿no? Defensa antimisiles, ¿no? Y que se activaba y que de hecho se estima que tiene alrededor de un 90% de efectividad. Hace poco, fíjate, creo que fue hace 2 días dieron los datos de que habían sido lanzados, si no mal recuerdo, 3.500 misiles, de los cuales solo 20 habían causado daños. Habían caído más, pero 20 habían causado daños solamente. Todo esto debido pues a toda esta tecnología que te comento, ¿no? Y sí hay una diferencia muy marcada entre ambos en cómo actúan. Porque, por ejemplo, por su parte, Israel en muchos casos, cuando decidía destruir parte del territorio de Palestina, avisaba, sí, con 90 minutos de anticipación. Porque, fíjate, veías videos de que destruyeron tal edificio en Gaza, no sé, y veías como 30 camarógrafos, o sea, ya todos los medios, 30 esperándoles. Es como que, a ver, o sea, eso es prueba de que realmente Israel sí estaba acabando por destruir los lugares que ya había anticipado precisamente, ¿no? Por esto con la intención de no dañar a civiles, ¿verdad? Pero que eran lugares, pues, estratégicos para Hamas. Pero pues sí era muy notable, ¿no? De que casualmente que tienes un montón de videos de literalmente cuando va cayendo un misil y acaba con todo un edificio, ¿no? Y tienes como a 50 camarógrafos, ¿no? Ahí grabando todo el suceso, y en Israel, pues no, realmente los videos que tienes son de cuando literalmente ya explotó o van en el aire y pues la raza está grabando, ¿no? O sea, sí hay una diferencia muy marcada en cómo actúan ambos. O sea, porque sí se ve por un lado alguien que no le interesan para lo más mínimo los civiles,
y alguien que sí se interesa. Digo, no los estoy defendiendo porque realmente también el pueblo de Israel a lo largo de la historia hizo un montón de cosas injustificables. Eh, pero sí, digo, yo veo estas diferencias. Realmente creo que si Israel quisiera acabar o producir más daño, lo podría hacer. No, y que también, por ejemplo, si hablamos a nivel económico como nación, Israel también resurgió de las, o sea, casi podemos decir de las cenizas, o sea, a través de la historia se fue armando no solamente a través de armas y todo esto, sino que económicamente me llama la atención que también, o sea, si tú lo analizas económicamente, también creció mucho y eso, o sea, también habla mucho de la misma nación, ¿no? Y eso en, influyó demasiado en la capacidad que tienen militar hoy en día ambos, porque realmente todo el avance tecnológico que tiene Israel, o sea, la potencia que hoy en día es Israel, pues obviamente influye demasiado en la capacidad. Potencia, que es lo más impresionante. O sea, a nivel de armamento, por ejemplo, si hablamos aéreo, se le reconoce como potencia, pero sí, y hablábamos, y bueno, de retrocediendo lo que decíamos, de que cuántas veces no ha estado en conflicto y con demás naciones o lo que mencionabas y siempre ha salido ganador. Podemos ver videos, vi varios donde había raza de que en un parque corriendo, saliendo con sus hijos, unos tomándose un café en una terraza, ah, y un misil cayendo allá como a medio kilómetro, o sea, y era como que, pues es que esa ha sido la realidad de Israel en miles de años. O sea, es un territorio que ha tenido pequeños momentos de paz, pero siempre ha estado en conflicto. O sea, realmente el conflicto que está hoy en día siempre ha estado. O sea, que hoy sea mediático y creo que también tiene mucho que ver el hecho de que vengamos de una pandemia, de que vengamos que las personas estén con ¿cómo podemos llamarlo? Pues, o sea, vienes de una pandemia, ¿no? Venimos de varios sucesos. Pendiente siempre de lo que está pasando, ¿a eso te refieres o qué? Sí, o sea, de que estamos más escamados, vaya, que algo pase y de que se arme algo mayor y aquí quedemos, ¿no? O sea, la actitud que tenemos, ¿no? Frente a estos conflictos. Entonces, creo que obviamente sí lo incrementó un poquito el hecho de que vengamos de todo esto de la pandemia, las protestas que hubo a nivel mundial el año pasado y todo eso, y luego entrar a este año y pasado de unos meses estar en conflicto en Medio Oriente, después de que tuviste 4 años con Trump de paz, obviamente pues lo magnifica, ¿no? Pero pues no es algo que Israel le sorprende en lo más mínimo. Digo, obviamente no es algo que debemos de normalizar y no es algo bueno tampoco, pero pues digo, no es nada nuevo. No es nada nuevo para ellos, ni para el mundo, pero pues obviamente ahorita los medios están todos los focos rojos ahí, ¿no? No, y que se está viendo, por ejemplo, y hablaban de, no sé, de Rusia y China, de que, oye, Rusia y China, ¿qué van a hacer? Pues la verdad que les importa un pepino, sinceramente, porque pues ellos dicen, nosotros estamos muy lejos de ambos, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ni por qué ponernos aquí de en medio, ¿no? Como que de que a ver qué pasa. La potencia que más intervenía era Estados Unidos, pero ahora con Joe Biden, pues. Pero que también Israel, tengo entendido que Israel hasta cierto punto también les dijo de que no intervinieran, o sea, de que tanto, ¿no? Algo así he escuchado, la verdad no estoy seguro, pero sí. Hay que investigar bien eso porque también es que en base a lo que Israel está haciendo, por lo que está peleando va más allá de simples, volvemos a lo mismo, de los videos porque sí salieron videos, o sea, yo empecé a ver de que hasta ciertas cosillas en Twitter y videos en YouTube, específicamente un video de 6 y el más largo que yo llegué a ver fue como de 14 minutos. Pero habla nada más de eso, o sea, de los 40 y te causa para acá. Y que algo que no estaba ahí, pero que sí está de información, es de lo de la ONU. La ONU tratando de intervenir, entre comillas. Al principio intervino para mediar estos conflictos de Israel, ¿no? Con Palestina. Pero que luego, no me acuerdo si fue en los 2000 o entre los 80s y los 2000, no me acuerdo bien la cifra. Que lo que pasó fue que básicamente la ONU dejó desprotegido a Israel. Creo que fue en los 2000 cuando los dejó desprotegidos. Así literalmente ya no, como que ya no hizo nada.
no intervino, pero Israel en ese momento se empezó a armar, o sea, se empezó como que a preparar. Y fue cuando literalmente empezaron a atacar. Ah, creo que fue ahí cuando tú mencionas que lo empezaron a atacar varios al mismo tiempo y que Israel venció realmente, pero Pues es que ha habido un montonal de guerras, sí, desde los 70 hasta acá ha habido un buen de conflictos que... entre los 80 y los 2000 no me acuerdo, pero que la ONU dejó de así como que los abandonó, pero que la ONU sí se me hace pues una pasada, se me hace una tontería el hecho de que funja disque como vamos a poner un mediador y al final termina siendo política, o sea, termina siendo como que, pues intereses de que... Sí, desde hace mucho dejó de ser un neutro, desde hace un buen... Es algo muy triste que también, pues dices tú, entonces, ¿para qué fregados está ahí, verdad? Pero pues bueno, eso podría ser otro tema, pero lo que está en juego ahorita o de lo que se está peleando Israel, o sea, ya está como que ejerciendo ya la fuerza de que ya no es la paz, o sea, me explico, o sea, y lo que vamos a vivir, lo que vamos a ver, perdón, lo que vamos a ver de aquí en adelante, pues sí va a estar tenso. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Porque no hay una Si vaya a mediación. terminar, cómo vaya a Sí, ya terminar, sé. quién tiene que intervenir, qué debe pasar, qué decisiones deben de tomar, o sea, de eso pues es toda una incógnita. Hay que ver qué sucede, pero como tú dices, o sea, es un conflicto muy, muy complejo y que realmente digo, si alguien lo quiere estudiar, la recomendación que yo le daría es, por favor, no empieces por los 40. O sea, realmente es una historia que tienes que estudiar de miles de años. O sea, y es un contexto no solo geopolítico, sino teológico, y que es lo que lo complica demasiado para algunos poder entender este tema. Que Israel reclama su territorio por historia, pero por historia lo está reclamando. Que eso va más allá y que es donde te tendrías que meter y entender realmente todo. Dentro de ellos mismos, pues hay un montón de divisiones, ¿sabes? O sea, y eso como que también confunde un poco, ¿no? O sea, porque sí, por ejemplo, sí había un buen de raza que estaba hablando del conflicto y demás, y por ejemplo no podía ni siquiera diferenciar entre un israelí y un israelita. Es como que pues no es lo mismo, ¿sabes? O sea, te encuentras también con que hay judíos demasiado ortodoxos que ni siquiera están de acuerdo con que haya un Estado de Israel, mismos judíos ortodoxos. Hay palestinos cristianos, hay judíos no cristianos, entonces te topas también con un montón de pequeñas divisiones ahí internas que también te pueden llegar a confundir, ¿no? Entonces, Por ejemplo, el grupo terrorista de Palestina es totalmente radical, o sea, ellos son también que hay que... no todos los palestinos piensan igual, no todos los judíos piensan igual, ¿sabes? Entonces es también... No, y que ya cuando hablas de que alguien radical es porque le vale un cacahuate lo que vaya a hacer y lo hace, o sea, a final de cuentas. Entonces, pues hay que ver realmente cómo va a estar, hay que estar al pendiente. Pero lo que sí, como dato que se me hace algo bien frustrante, bueno, en mi caso lo que no me gusta es que los medios solamente hablan de Palestina como que, ay, los palestinos son los buenos y nada más te pasan cosas de Palestina como, no sé si te pasa que, ay, Israel son unos, o sea, sí, malditos judíos, sí, 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 y nada más Palestina, ay, estamos sufriendo, y luego videos de que un papá perdiendo a sus hijos de Palestina y ya de que... Vi un video de que salió una persona, creo que homosexual, no sé, trae una bandera acá de lobby, y le puso algo así como en apoyo de Palestina, ¿no? Y salieron unas protestas donde estaban yendo árabes a protestar en pro de Palestina, ¿no? Sale esta persona, no, se lo acabaron bien machín, lo corrieron de la protesta, ¿sabes? Pero no, a él lo vendieron los medios que son la parte del amor, ¿no? Ellos aceptan a todo mundo y de pronto ahora resulta que los musulmanes son muy amorosos, ¿no? E inclusivos, pero es lo que te van a decir los medios, y es lo que cree la raza, y es lo que mucha raza también pregona, pero pues sin tener pues la información real, ¿no? De cómo son las cosas. Te digo, yo no justifico para nada muchas cosas que han hecho los judíos a lo largo de la historia, porque la neta hay cosas que son indefendibles y que también deben ser penadas, o sea, yo no, al menos yo, que si bien sí me inclino un poco más por Israel, tampoco justifico un buen de cosas que han hecho, ¿sabes? O sea, no me voy a poner tampoco acá del lado fanático de que no me importa que hagan, yo soy por Israel y voy a apoyar a Israel a muerte y demás. Es como que, a ver, también hay un buen de cosas que ellos han hecho y que están mal, o sea, ambos han hecho cosas pésimas.
Pero, te digo, si bien yo me inclino más por este lado, es por un tema de historia, un tema de pues, verdaderamente analizar qué fue lo que pasó años atrás y cómo se dio todo este conflicto, y no solamente un análisis de los 40 a la fecha, que pues, obviamente es muy limitado, pero sí, digo, los medios pues obviamente sí están siendo demasiado amarillistas con este tema, ¿no? Porque obviamente pues siempre buscan lo más mediático, ¿no? Que si los niños, las mujeres que están sufriendo, y es algo lamentable. Tampoco vamos a decir de que pues que, que no es algo malo o que no es algo que no deba conmovernos, al contrario, pues obviamente te conmueve ver una imagen de un niño que nació del lado equivocado, porque nació del lado del que tú no estás de acuerdo, entonces no te importa su dolor, ¿sabes? Porque también está mal. O sea, sí he visto muchas personas que están en pro de Israel que ven el sufrimiento por ejemplo, este caso de niños palestinos, y nada más por estar al lado equivocado no les importa, ¿sabes? O al revés, también pasa, o sea, personas que están en pro de Palestina y que ven el sufrimiento de las personas que están en Israel y no les importa porque están del lado contrario, ¿sabes? Entonces, digo, pues como tú dices, tomar la postura también radical donde justificas todo lo que hace tu lado, pues también está pésimo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y que, pues ya, yo creo para concluir, pues hay que ver realmente qué es lo que pase en estos días, semanas. No sabemos qué vaya a pasar, quién vaya a intermediar ahí. Estaría muy interesante poder invitar a alguien al podcast, a un teólogo que nos dé un contexto, sí, acá de todo el contexto teológico de lo que está pasando o de lo que ha pasado con Israel, porque verdaderamente digo, yo es un tema que no domino, no me considero un experto para nada en eso. Entonces, qué mejor que tener a un teólogo aquí y que nos diga el contexto acá de lo que está pasando, porque creo que es lo que más se le complica a toda la raza, ¿no? O sea, para entender este tema, y que es vital. O sea, si no entiendes el contexto teológico, pues digo, no voy a decir que no vas a entender nada, pero pues para para una mayor comprensión, pues sí, estaría muy bien. Estaría chido, digo, ahorita que está en boca de todos este tema. Perfecto. Muy bien. Pues habría que invitarlo y habría que pactarlo para que quede bien y no quede en palabras, ¿verdad? Pero esperemos que sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Les agradecemos de antemano si llegaron hasta este minuto del podcast o del video, donde quiera que lo estén viendo, escuchando. Y pues nada, esperemos. Sí, no, y decirles, digo, no nos creemos también los poseedores de la verdad absoluta, claro que no, pero digo, lo único que queremos remarcar en este episodio es esto, ¿no? Que vemos que la información que se está dando en estos días pues está siendo extremadamente limitada, o sea, hay un contexto demasiado limitado y la gente está empezando a sacar sus conclusiones sin conocer toda la historia. Entonces, si van a investigar este tema, háganlo, pero háganlo a profundidad. Con historia, la verdadera historia que hay detrás. Pero bueno, hasta aquí este podcast. Les agradecemos, Dani y yo, y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.